Nunca dejes de confiar en Dios. Cuando ves que el agua te está ahogando, ¿verdad? O las deudas, la necesidad te está golpeando, nunca dejes de confiar que de ahí te va a sacar Dios. A veces hemos pasado por lo más profundo, pero Dios nos ha sacado de ahí y nos ha honrado. Ha honrado nuestra fe. Esa fe de niños que nos impulsó a salir, Dios lo honró. Nos puso a sentarnos con príncipes. Pero cuando ya fui más grande y comencé a convertir esos sueños en realidad, me di cuenta que no es fácil. Para convertir los sueños en realidad, cuesta. Duele. Hay que salir de tu zona cómoda. Hola, hola queridos amigos, les saluda el pastor Guillermo Aguayo y esto es Conversaciones. Y el día de hoy tenemos un invitado espectacular. Es el pastor Eduardo Julca, peruano de nacimiento, pero que ya tiene muchísimos años viviendo fuera del país en una jornada de aventuras de fe que estoy seguro que nos va a animar al conocer su historia. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, Guillermo. Nos une la sangre peruana y nos une la sangre de Cristo. Así es, así es. ¿Cuánto tiempo ya que conoces del Señor? ¿A qué edad lo conociste? ¿Hace cuánto tiempo tienes una relación personal con Cristo? Desde los 11 años. Oh, wow. 11 y medio. De hecho, soy, digamos así, evangélico cristiano de segunda generación. Mira. Desde mis padres. O sea, cuando yo nací, ya nací en un hogar cristiano. En un hogar cristiano. Y me llevaban a la iglesia desde que estaba en la barriga de mi mamá. Hermoso, sí. Hermoso. ¿De qué ciudad? En un pueblo llamado Chiquitoy, a 1 hora de la ciudad de Trujillo. ¡Ay, mi Dios! Nadie conoce Chiquitoy. Nadie conoce Chiquitoy, claro. Pero ya aparece en Google ahora, Google Maps, sí. Mira, bueno, queridos amigos, ya podemos buscar entonces luego, o mientras estás escuchando y viendo el programa, busque usted ahí Chiquitoy. Chiquitoy, ahí cerca de Trujillo. Y bueno, en el ministerio, ¿hace cuánto tiempo ya estás en el ministerio? Bueno, nunca lo contabilizo, tengo 65 años y comencé desde los 19 a predicar en la iglesia, en mi pueblo, maestro de escuela dominical, por muchos años, hasta que me decidí a estudiar en el Instituto Bíblico de la Asamblea de Dios en Trujillo. Luego me trasladé a Lima. Ahí conocí a mi esposa, que es mi esposa hoy, ¿verdad? Y estamos cumpliendo este año 44 años de casados. Extraordinario. Imagínate. Así que en el seminario bíblico, aquí en la ciudad de Lima, estudiaron, se conocieron y se casaron. Nos casamos al mes que nos graduamos. Oh, wow. Sí. Ya. Y entiendo que ahí es donde empieza la aventura. Definitivo. Ya desde que éramos novios, como estudiantes, ella y yo nos dimos cuenta que teníamos el mismo pensamiento, la misma visión. ¿Cuál era? Que íbamos a ministrar fuera del país. Fuera del país. Que íbamos a servir al Señor fuera del ¿De qué Perú. año estamos hablando? Del 79. 79. Porque el 80 nos casamos. Desde esos años. O sea, una época bastante complicada económica y políticamente para el Perú. Sí, definitivamente. Ya. Juntábamos dinero para salir y nos lo gastábamos por la necesidad de aquí. Luego otra vez juntábamos, pero en una de esas volamos, ¿verdad? También tuvimos la experiencia de que en el año 80, el primer año de nuestro matrimonio, llegó el barco Dulos. Aquí. Sí, no sé si recuerdo, te acuerdas. sí, por supuesto que lo recuerdo. Y ellos estaban reclutando pastores, jóvenes, voluntarios, y nosotros nos apuntamos porque estábamos en ese momento pastoreando una iglesia en el Callao. Mi esposa y yo lo comenzamos desde que éramos novios. Mira. Y era en los barracones. Y Dulos en los cerca barracones. De los barracones. Claro, si me hubieran dicho, yo vengo de un pueblo,
¿verdad? O sea, yo no conocía el lugar. Si me hubieran dicho de qué se trataba, Lo peligroso posiblemente que era no hubiera la zona. aceptado. Así Claro, que fue bueno no conocer. claro. Entonces nos apuntamos, nos reclutaron y vivimos 30 días en el barco, Ah, mira. sirviendo, haciendo de diferentes tipos de voluntariado. Y el barco en ese momento estaba anclado Estaba en el anclado, Callao. sí, no afuera. Ujú. Inclusive nosotros nos apuntamos porque queríamos irnos con ellos, porque como Claro. nuestro corazón estaba afuera, Afuera, las ¿verdad? misiones. Y pues por algunas circunstancias no se pudo. Ujú. Pero esa experiencia nos animó más a salir, porque Ya, conocimos gente de todo el mundo. claro. Todos los hermanos, los pastores, todos eran cristianos, pues, Ujú. reclutados de África, de Asia, de América, de Europa, de todas partes. Claro. Entonces, eso todavía nos impulsó más. Wow, wow. Así que cuando el barco parte, se les quedó en sus No, corazones nosotros quedamos esas tristes. ganas, estos recién egresados, soñadores del reino. Exactamente. Uno de Chiquitoy y tu esposa De Lima. de acá de Lima, Sí. de las asambleas de Dios, pastoreando una iglesia que habían empezado en los barracones, soñando algún día pues salir a las misiones, Sí, por el mundo. por el mundo entero a predicar el evangelio en un país quebrado económicamente y con una situación política bastante Bien delicada. complicado, sí. Y En es esas posible circunstancias. que eso se pudiese dar. Guillermo se dio. O sea, no sé cómo lo hicimos. Es Dios, pues. Claro. Definitivamente es en las fuerzas del Señor, pero poniendo todo nuestro esfuerzo. Por supuesto. Todo Cuéntanos nuestro un empeño. poquito cómo fue esos inicios y esa jornada, en qué momento deciden salir, qué cosa, les llegó plata de afuera, cayó plata del cielo, le encontraron y compraron un pasaje y se fueron a Australia, no sé qué pasó, cómo fue la Pues, cosa. durante un año, Ujú. un año y medio, pastoreando un grupito en una casa allí en el Callao, yo trabajé. Ya. Trabajé en el Ya. mercado central del Callao. Oh, wow. En los puestos que Ya. vendían ropa, algunos hermanos de nuestra iglesia tenían puestos. Ya. Y yo les dije si me permitirían trabajar. Entonces yo Ya. ganaba dinero. Habían barcos rusos que venían, no Ya. sé si te acuerdas, unos barcos factorías Ujú. que venían, pescaban aquí, Claro. enlataban el pescado y lo mandaban a Rusia. Ya. Los rusos inundaban el Callao. Ya. Y yo les compraba radio, les compraba relojes, ¿verdad? Wow. Para poder revenderlo después. Exacto. Y Porque no había pues importaciones, No. eso no había nada de eso, ¿no? entonces me acuerdo que en mi deseo de predicarles el evangelio a los rusos, busqué una manera de hacer un folleto en ruso y fui a varias imprentas y me decían, este es otro alfabeto, nosotros no podemos imprimir nada. Claro. Y me acordé de la Biblia de los Gedeones, Ya. que Juan 3:16 está en diferentes idiomas. Ya. Entonces conseguí una Biblia de los Gedeones y sí lo llevé y le dije, fotocopien esto y háganme 100, 300, no sé cuánto. Claro. Y fue la manera como los evangelizábamos. Ah, mira. Entonces, en ese tiempo mi esposa y yo dijimos, vamos a orar para ver jovencitos, hermano. Claro. ¿Qué Bien edad jóvenes, tendrían? con una fe de niños, Ujú, ¿verdad? claro. Muy inocente. Y dijimos, tú vas a orar una semana por tu lado y yo por mi lado. Y el sábado nos unimos a orar y nos decimos a qué país Dios nos está enviando. Ujú, exacto. Niños. Wow. Una Wow. fe de niños. Pues. Así es, como Lo debe de hicimos, ser. Oramos. Y, perdón, ¿qué edad tenían más o menos en esa época? 20 y 21. Wow. 20, yo 21 y ella 20. Ajá. Audaces. El sábado oramos juntos y yo le dije, ¿a qué país el Señor Te está mostrando. te está mostrando? Panamá. Y yo le dije, Panamá. Oh, wow. Increíble. Ya. No son coincidencias. Claro, no lo No son. son coincidencias. Luego apareció una señora chilena que se iba a Panamá y la conocimos aquí en Lima circunstancialmente y dijo, mira, cuando lleguen a Panamá, Búsquenme. esta va a ser mi dirección. Yo llego a la casa de un sobrino y búsquenme, que de hecho la buscamos, ¿verdad? Y nos encaminamos a Panamá. ¿Cómo es eso que se encaminaron a Panamá? Por tierra. ¿Por tierra? Fuimos a Trujillo, me despedí de mi mamá
Mi mamá dio el grito al cielo, lloró y lloró. Claro. Y De chiquito ya tu mami vivía en Trujillo, así que la encontraste ahí y seguiste la ruta. luego a Chiclayo, a la iglesia de un amigo nuestro, luego a Piura, a la iglesia de otro amigo. luego Camino a Panamá. Tumbes. ¿Y tú les decías eso? Sí, ¿Me voy para Panamá? Sí, me voy para Panamá. Y con sus ofrendas, con lo que yo había reunido, teníamos para todo, nuestros gastos. ¿Están escuchando, amigos? ¿Ah? ¿Están escuchando? Un paso a la vez, decididos, habiendo escuchado la voz de Dios. Un paso a la vez. Y Así creyéndole al Señor. Así es, Guillermo. Wow. Entramos a Ecuador, llegamos a otro amigo en Quito, ¿verdad? En Quito conocimos un miembro de esta iglesia que era colombiano y dice, yo lo llevo hasta Cali en mi carro y los hospedo en la casa de mi familia. Y llegamos con él hasta Cali, Cali Valle, que le dicen allá en Colombia, lindo lugar, y nos presentó a sus sobrinos, todos de la iglesia católica. Mira. Y todos se peleaban. Yo quiero que duerman conmigo una noche. La sobrina conmigo duermen otra noche y el otro conmigo. Wow. Y nos dividió una semana con los sobrinos. Una gracia divina. Les predicamos el evangelio. Fue maravilloso. Con una hambre, una necesidad. Mira. Estas personas, todos ellos eran empresarios. Era el tiempo divino, el tiempo del Señor. Habían escuchado a Dios, dieron el paso de fe de manera audaz y valiente y de pronto Dios fue abriendo puertas. De ahí nos trasladamos a Bogotá, todo por tierra. En Bogotá llegamos a la sede de la Asamblea de Dios. Tenemos amigos peruanos también allá trabajando. Nos recibieron y pasamos 6 meses. Mira. Y hasta me ofrecieron trabajo. Me dicen, quédense para que sean maestros del Instituto Bíblico aquí, en Bogotá. Oh, wow. Pero nuestro corazón estaba en Panamá, porque ya estaba decidido. Claro. Y mi esposa estaba embarazada. No es que salieron del Perú, como muchos peruanos en aquel entonces, a buscar trabajo, a buscar un futuro. Esa no fue la intención de salir del Perú. No, era servir al Señor. Exactamente, al lugar donde Dios les había dicho. Donde habíamos sentido que era el lugar. Wow. Por eso yo siempre digo, uno tiene un llamado de salvación. Uno tiene un llamado al ministerio y un llamado geográfico. Claro. Eso, siempre pienso en esos 3 llamados. Cuando llegamos a Bogotá, nos encariñamos mucho con la ciudad, con la gente. Son muy amables, nos trataron tan bien, nos abrieron las puertas. Te digo, hasta nos ofrecieron trabajo. Claro. Pero nuestro corazón estaba en Panamá. En Panamá. Y quien no conocían a nadie allá, solamente tenían esta dirección. Bueno, conocíamos a 2 personas en Panamá. Ya. A Roberto Durán, el boxeador. Mano de piedra. Mano de piedra por televisión. Claro. Bueno, 3. A Basilio, un cantante panameño. Sí, sí. Y al general Torrijos, ¿verdad? ¿Y sabes qué? En los años que vivimos en Panamá, vivimos por muchos años al frente de la casa de Roberto Durán, a quien veíamos normalmente, en sandalias, en chancletas. Claro. Una vez recibí una llamada y era Basilio el que me llamó y me dijo, me han dado este número de teléfono porque usted es un pastor, tengo un grave problema y quisiera que usted me ayude. Y estuve un par de horas conversando con el famoso Basilio. ¿Quién iba a pensar? El chiquitoyano, el chiquillo ese de una familia con tantas limitaciones, conversando con un famoso de aquel viviendo entonces. al frente del 4 campeón veces mundial, campeón, así es, de boxeo. Y el hijo más chico del general Torrijos es mi mejor amigo. Mira. Y he compartido con su mamá, la ex primera dama, las mesas, reuniones. ¡Mi Dios! Él y su esposa y sus hijas nos dicen tíos. ¡Qué historia! Nos visitan aquí, a nuestra casa, se quedan a dormir con nosotros. Wow. Sus hijas vienen, siempre que vienen van a vernos. Somos sus tíos. Wow. Imagínate, las 3 personas que solo los conocía por nombre, por referencia, por fama, obviamente. Llegamos a tener de alguna manera una relación. Una relación. ¡Qué locura! Y entonces, de ahí de Colombia, obviamente ya es más cerca para llegar a Panamá, llegaron a Panamá. Llegamos a Panamá. Bueno, y empezaron la iglesia. ¿Cuánto tiempo vivieron en Panamá? 15 años.
15 años. 15 años. Fue muy difícil. Las puertas estaban abiertas. Ujú. Había muchas oportunidades. Imagínate, estamos hablando a principios de los 80s. Claro. La Asamblea de Dios en Panamá, cuando llegamos, creo que tenía como 20 años de fundada. Ya. Era una iglesia joven Joven. y tenía mucho empuje. Ya. Y la mayoría de los pastores eran jóvenes. Ya. Entonces, como no llegamos nosotros tan jovencitos, como que caímos en muy bien, pues, Claro. ¿verdad? En Ellos se todo ese identificaron con fervor que nosotros estaba ocurriendo. y nosotros con ellos. Y ministramos allá por 15 años y tuvimos la oportunidad de trabajar con unos misioneros que llegaron a ser, él llegó a ser mi papá, yo era un niño, un joven, Ujú. ¿verdad? Y como mi papá murió cuando yo tenía 11 años, Ya. básicamente tuve un vacío bien inmenso de papá. Claro. Claro. Y él llenó en gran parte ese vacío. Imagínate, me enseñó a manejar carro, Wow. me enseñó con mis finanzas, me enseñó el trato con mi esposa, me enseñó con mis hijos que empezaron a nacer, ¿verdad? Claro. O sea, No, tus hijos peruanos que nacían en Panamá. En Panamá, Porque exactamente. tienes tres, Tres. ¿cierto? 2 varones, ahora el mayor tiene 41, el segundo tiene 39 y la niña, ya está, no es niña, pero es mi niña, tiene 32. Ujú. Mira. Ya. Y bueno, entonces este misionero fue esa figura paterna que te fue formando, digamos. Imagínate, un día me llamó a su escritorio porque trabajábamos en las oficinas del Club 700 y de Jimmy Swaggart, ¿verdad? Mira. Él era el director de esos ministerios, entonces yo trabajaba con él. Y un día me llama a su oficina y me dice, Eduardo, ¿cuánto debes? Y saqué la cuenta mentalmente y le digo, un poco más de $900. En ese tiempo $900 era mucho dinero. Ujú. Todavía Claro. es una buena cantidad. Sí. Y me dice, mañana te traigo $900 y quiero que vayas y pagues todas tus deudas porque quiero que aprendas libertad financiera. ¿Quién hace eso? Un papá. Claro. Exacto. Un papá. Me trajo el dinero. Yo al otro día pagué todo. Uf, qué respiro. Cuando uno no tiene una sola deuda, es un alivio increíble. Wow. Otro día me enfermé, ¿verdad? Con fiebre y con todo. Y fue a mi casa y entró a mi casa y me levantó en peso. Mira. Y me llevó a su carro y me llevó a una clínica. Wow. O sea, ¿quién hace Qué eso? hermosura. Él llenó ese vacío. Claro. Claro. Definitivamente. Lo que mi papá no hizo, pues lo hizo él. Exacto. Por mí. Cuando él Exacto. murió hace unos años atrás en Nicaragua, fuimos a despedirnos Claro. porque tenía cáncer. Entonces, estuvimos una semana con él en su casa, abrazándonos, tocando piano, cantando. Le lavamos los pies Claro. para honrarlo. Claro. Claro. Mi esposa a su esposa y yo a él le lavamos los pies y perdimos nuestro papá. Claro. Así que en esta primera jornada, porque hay una segunda, en esta primera jornada de aventuras de fe, en Panamá me dices, ¿estuviste cuántos? 15. 15 años. 15 años, ¿no? Saliendo ustedes en sus 20 y 21 años, estuvieron 15 años, plantaron iglesias y sirvieron en diferentes ministerios, ¿cierto? Sí, estuvimos 2 iglesias, una en el interior. Panamá es bien chiquito. Exacto. Entonces uno rápidamente conoce todo el país, ¿verdad? Estuvimos 6 meses cuando llegamos. La Asamblea de Dios dijo, bueno, qué bueno que vinieron. Hay una iglesia en tal lugar, en una ciudad que se llama Antón, en la provincia de Penonomé. Vayan allá, ¿verdad? Les vamos a ayudar económicamente y todo eso. A los 6 meses nos regresaron y nos dijeron, ahora sí ustedes vean qué pueden hacer. Ya. Entonces estuvimos un poco indecisos, un Claro. poco desilusionados por unos meses. Pero como te digo, este misionero nos dijo, no se vayan, ¿verdad? Vengan, ayúdenme, yo tengo planes de abrir una iglesia, y abrimos una iglesia con él. Wow. En el proceso empezó a venir el ministerio del Club 700, él lo empezó a dirigir, entonces también me dijo, ven y ayúdame aquí. Ya. Yo era su asistente. Fenomenal. Ajá. Entonces, digamos, en esta primera aventura de fe,
Y para que nuestros oyentes los animemos, aquellos que tienen sueños de servir al Señor, obviamente uno de los desafíos que uno tiene es, ¿qué hago con la parte económica, no? Y con la familia, ¿cómo fue esa parte? ¿Hubo siempre para comer? ¿Hubo siempre para vestir? Cuéntanos un poquito. No, no siempre hubo. Ajá, exacto. Definitivamente. Pasamos muchas dificultades. Yo he sido un soñador desde niño, ¿verdad? Cuando era niño en mi pueblo, no teníamos una ventana en el cuarto sin vidrio, sin plástico, sin nada, porque no llueve. Y entonces se podía hacer eso. Yo veía las estrellas y las estrellitas que caminaban y yo sabía que eran aviones. Yo soñaba con viajar, ¿verdad? Pero cuando ya fui más grande y comencé a convertir esos sueños en realidad, Claro. me di cuenta que no es fácil. Claro. Para convertir los sueños en realidad, cuesta, duele. Hay que salir de tu zona cómoda. En Chiquitoy, en mi pueblo, yo tenía todo. Claro. ¿Verdad? Era el último hijo, y entonces a mí me preferían todo. Pero cuando me casé, entonces yo tenía que valerme por mí mismo. Fue muy difícil la travesía de llegar hasta Panamá. En Panamá pasamos muchas dificultades al principio. No teníamos, inclusive cuando nació nuestro primer hijo, me acuerdo un día, no teníamos nada de dinero. Y mi esposa me dijo, ahora, ¿qué le vamos a dar al niño? Claro. A Jonathan. Tenía creo que meses y yo le dije, bueno, dale culé. Nadie se ha muerto, ningún niño se ha muerto porque un día haya tomado culé. ¿Sí sabes qué es culé? Sí, la bebida roja, claro. ¿verdad? Sí, muy popular en Panamá en esas épocas. Y le dimos un día culé a nuestro hijo en lugar de leche. O sea, para contarte las dificultades económicas que pasamos, pero tú sabes muy bien que Dios es siempre fiel. Exacto. A veces hemos pasado por lo más profundo, pero Dios nos ha sacado de ahí y nos ha honrado. Ha honrado nuestra fe. Esa fe de niños que nos impulsó a salir, Dios lo honró. Dios lo honró. Nos puso a sentarnos con príncipes en su debido momento. ¿Verdad? Claro. Porque yo creo que Dios de la noche a la mañana no nos va a poner a una mesa con príncipes. Exacto, claro. A buenas, ¿cómo se dice? De buenas a primeras. No nos va a poner en esos niveles que claro, con hubo los una que uno travesía sueña. donde nuestra fe fue probada. Definitivo. ¿No es así? Y donde a pesar de la escasez, ustedes siguieron firmes en ese llamado que Dios había puesto en sus vidas y siguieron creyendo en el amor y en la fidelidad que Dios tenía para con ustedes y en el amor y la fidelidad que ustedes le tenían a su Dios. Definitivamente. Dios ha sido más que bueno con nosotros. Con nuestros hijos, ahora lo estamos cosechando realmente. Bueno, 15 años en Panamá. Y luego, ¿qué pasó? Bueno, mi suegra vivía en Estados Unidos. Vivía en el estado de Ohio. Y yo ya había renunciado a la iglesia que pastoreábamos en Panamá porque yo tenía el deseo de ir a España como misionero. Ya te digo, nos picaban los pies, como decimos aquí. ¿Verdad? Sí. Y sentía que ya habían cumplido su etapa en Panamá. Nuestra etapa en Panamá. Y en ese tiempo Asamblea de Dios estaba enviando misionero y Panamá, ¿verdad? Pero circunstancialmente o providencialmente no pudimos cumplir con las reglas para poder... con los requisitos que establecían. Para poder ir a España. Entonces me quedé sin iglesia porque ya había renunciado. Yo dije, no, yo me voy. Tenía una fe increíble, ¿verdad? Y estuvimos así como un periodo de un año, año y medio, y nos quedamos sin iglesia y sin España. Entonces mi suegra nos llamaba por teléfono y decía, vengan al estado de Ohio, no hay pastores, yo voy a una iglesia americana, tiene un grupo en español, y ahí están, no saben qué hacer, ¿verdad? Y yo decía, no, pero es que es España, es España. Y
y bueno, mi esposa dijo, yo voy a visitar a mi mamá y ver el terreno. Ajá, claro. Pues mi esposa fue, creo que fue en un mes de julio, y a los días me llama y dice, dicen los hermanos que vengan, que ya yo me quede, ¿verdad? Y digo, Wow. ¿cómo vamos a dejar? Teníamos un carro que lo habíamos comprado 3 meses atrás Ay, mi Dios. de esa fecha, ¿verdad? La escuela de los hijos. Claro. No que teníamos, estaban en 15, 14 años, 14, adolescentes, claro. 13, 11 y 4. Wow. Imagínate. Y ella se fue con la más chiquita, Ya. ¿verdad? Y que todavía no, sus estudios no eran formales por Exacto. 4 años. Y dice que vengan los hermanos, que ya yo me quede y que vengas tú. Yo digo, ¿qué hago con el apartamento? Era rentado, los Claro. muebles. Como tú sabes, los pastores acumulamos libros, ¿verdad? Exacto. Teníamos cientos de libros. Regalé, vendí la ropa, los muebles, el carro, se lo dejé a otra persona y le dije, me pagas como puedes, Claro. ¿verdad? Sacamos visa y mis hijos y yo nos fuimos a los 15 días que mi esposa se había ido. Wow. De locos, hermano. De locos. De locos. O sea, ¿quién deja un carro que lo habías comprado hace 3 meses? Tu casa que has vivido ahí por los últimos 7 años, ¿verdad? La escuela de tus hijos. Toda tu la mueble, estabilidad. Toda la estabilidad que habíamos logrado con tanto esfuerzo por Exacto. 15 años. Claro. Pero fue del Señor. Te digo, cuando llegamos a Columbus, Ohio, esa gente nos amó y nosotros los amamos tanto. Esa iglesia en los primeros años se desarrolló de 12 personas a 300 personas. Mi Dios. A tal punto que hasta compramos un edificio al tamaño de 300 personas, Claro. ¿verdad? Lo pudimos comprar sin Wow. mucho esfuerzo, digamos. Ujú. Y toda la gloria para Dios, por supuesto. Exacto, exacto. ¿Verdad? Con poco esfuerzo, la iglesia pudo hasta comprarse un edificio. Wow. O sea que fue de Dios. Definitivamente. Definitivamente. Emocionalmente, yo me sentía de allí. O sea, yo decía, Wow. si hubiera escogido un lugar para nacer, esto hubiera sido... Ese era el sitio. Sí, Columbus, Ohio, está en nuestro corazón. ¿Qué cosas? Definitivamente. Aunque no hablaba yo inglés, mi esposa sí es fluente en inglés, Ujú. pero sin embargo me sentí como pez en el agua, Ujú. realmente. Me sentí completo, perfecto ahí. Aventuras de fe. Sí, hermano. Y ya estaba en mis 30s. Claro. Casi 40. Claro. Estudiante graduado del seminario de origen de Chiquitoy, Norteño. norteño, y Norteño. con un sueño de servir a Dios, le creyó al Señor y dio los pasos de fe para primero ir a Panamá y luego de 15 años escuchó la voz de Dios y en 15 días Sí. dejó todo Exactamente. para irse a Columbus, Ohio, a empezar una obra. Una nueva etapa, por Una 20 nueva años. etapa, por 20 años. Sí. Te digo, toda la gloria es para Dios y para mi esposa. Ujú. Claro, la ayuda. Tú así sabes es. bien, también Así eso, es. de seguro. Es el equipo. Toda la gloria es para Dios y para mi esposa. Ujú, exacto. Sin ella, yo no creo que yo hubiera podido lograr todos estos movimientos de fe, hermano. Así es. No teníamos, digamos, esa solvencia para hacer todos estos viajes, Ujú. ¿verdad? Todo fue por fe. Claro, claro. ¿Algún verso que les ha acompañado en esta jornada? ¿Algún pasaje? Sí. ¿Algún personaje? Compártemelo. No lo voy a leer. Está en Génesis, Ya. ¿verdad? En 2 oportunidades, el Señor le habla a Abraham, Ya. ¿verdad? Creo que es el 12 y el 22 de Génesis. Y le dice, mira las estrellas. Ujú, Voy a hacer tu descendencia incontable como esas estrellas. ujú, Luego en el capítulo 22 le vuelve a decir lo mismo, ujú. pero añade algo más. Le dice, mira las estrellas y la arena. Ajá. Y ya Claro. no solo es Claro, estrella, no solo las ahora estrellas. también es arena. Claro. Y le dice, como esas estrellas y como esa arena, voy a hacer tu descendencia incontable. De niño, y esto me toca mucho porque de niño veía las estrellas, o sea, Claro. me quedaba dormido viendo las estrellas y el avioncito, la lucecita que corría arriba. Claro. Ahora yo vivo desde hace 7 años a 15 minutos de la playa.
pura arena. Pura arena, hermano. Tengo las estrellas y tengo la arena. Tengo la arena. En Hollywood, Florida. Wow. Desde hace 7 años. Mi Dios. Abandonamos toda la estabilidad, casa propia, iglesia hermosa. Hermosa. Ese ya es el último económica. tramo de esta aventura y espero de fe. que sea la última. Porque ya a mi edad, no sé, pero yo espero que sea la última. Hace 7 años nos mudamos allá. Tenemos nuestra casa a 15 minutos de la playa. Wow. Wow. Y cuando pienso en toda esta jornada, digo, Dios mío, yo comencé con la arena, con las estrellas, y terminé con la arena. Con la arena. Eso toca mi corazón. Ese es hermoso. Sí, hermoso nuestro Dios. Soñador. Todavía sigo soñando. Así es, así es. Mis hijos decían, papá, ¿y cómo te vas a venir? Yo le decía a mi esposa, si yo cumplo 60 años en Columbus, Ohio, no me muevo. No me muevo. Claro. Y ya casi estaba, a los 59. Saliste salí. de ahí. Yo decía, si cumplo 60, no me muevo de aquí. Claro. A los 59 nos mudamos. Mi yerno, que vivía en Inglaterra, cuando vio eso, se mudó a vivir a Miami y ahora todos vivimos en Miami, toda la familia. Mira, ¿ve? Mi yerno, mi hija, que vivía 5 años allá, mis 2 hijos y mi nuera, todos. Todos ahora están ahí. Vivimos Has allá, escrito un libro. Sí. ¿De qué trata el libro? Y que ese es otro sueño cumplido también. El libro se llama Mi Padre Pródigo. Mi Padre Pródigo. Tengo una copia para ti, por supuesto. Ya, muchas gracias. Y es la historia de una familia. Él es abogado y tienen 3 hijos. El hijo mayor se vuelve drogadicto a un punto de que humanamente era irrecuperable. Lo habían puesto con consejeros en lugares de rehabilitación y de ahí se escapaba. Y un día el papá piensa y dice, si yo dejara todo y me voy a la calle a convivir con mi hijo, quizá logre rescatarlo. Y pues no puedo contar el final, pero logra rescatarlo. Ya. Es la historia de Dios y de nosotros. Oh, wow. Dios seguro había hecho todo lo posible por ayudarnos, pero no respondíamos. Y él dijo, voy a ir yo mismo al mundo y me voy a hacer como él. Se hizo pecado, dice la Biblia. Wow. Convivió con los mortales. Wow. Se hizo igualito que nosotros. Claro. Y tú sabes y todos sabemos que logró rescatarnos. Exacto. Hermoso. O sea, es la historia del Evangelio contextualizada a una historia moderna. Hermoso. Sí, hermoso. de eso se trata. Ya. Y hay mensajes escondidos. Claro. Ahí está la Santa Cena, los 3 años y medio que ministró el Señor aquí, la familia Cepeda León, ¿verdad? Por razones obvias, el león y el cordero. Él es abogado porque el Señor es juez, es nuestro abogado. O sea, hay muchas cosas que hice coincidir, pero por supuesto hay que tener buen ojo para descubrir. Qué bonito. Todos esos ¿Y dónde detalles. podemos encontrar este libro? En Amazon. En Amazon. En Amazon. Está en español, en inglés, en papel y digital. El Padre Pródigo. Mi Padre Pródigo. Mi Padre Pródigo. Sí. Wow, hermoso. Está lleno de aventuras. Y ahora también estás viniendo aquí al Perú una vez al año, de manera, ¿no? Porque tienen diferentes alcances aquí que están haciendo en el país, ¿cierto? Sí, gracias a Dios. Hace unos años atrás comenzamos una fundación y con la ayuda de iglesias, hermanos allá en Estados Unidos, ayudamos a un grupo de niños en el Cusco. Comenzamos primero con nosotros, les pedía dinero a mis hijos, ¿verdad? Y lo que hacíamos nosotros y ayudábamos aquí. Luego fue creciendo a un punto donde ya inclusive hace 2 años llevamos cerca de 20 profesionales de la salud en diferentes especialidades y estuvimos allá por 4 días ayudando a una pequeña comunidad donde no tienen este tipo de servicios. Claro. Y por supuesto, cuando pensamos mi esposa y yo, ¿a dónde vamos a dirigir estos recursos? Pues el corazón nos llamó aquí, ¿verdad? Nos llamó a nuestro país, a los niños especialmente, y el Cusco porque tenemos amigos allá y como digo, desde hace años que comenzamos a ayudar
poquito, ¿verdad? Y de una manera esporádica, y ahora ya lo hacemos un poco más continuamente. Claro. Fenomenal. Así que la aventura de fe continúa. Sí, hermano. Así es. Es una aventura de fe. Y es cuestión de soñar, creerle a Dios y dar los pasos de fe. Sí, tengo algunas ideas que mi jornada de fe me ha ayudado a desarrollar. La primera es, nunca dejes de soñar. Nunca dejes de soñar. Pero para que los sueños se cumplan, tienes que salir de tu zona cómoda. Tienes que salir. Tienes que salir. Yo salí de mi familia, de mi pueblo, de mi país, de mi entorno, ¿verdad? Número 1, nunca dejes de perseverar. Porque no va a ser fácil. No va a ser fácil. La consistencia es la clave. Porque uno se queda como soñador y si no persiste. Exacto. Y número 3, nunca dejes de confiar en Dios. O sea, aun cuando no tengas para la leche de tu hijo, claro, no dejes de confiar en Dios. Para mí es la clave. Yo dejaría cualquier otro consejo y me quedo con el tercero. Nunca dejes de confiar en Dios. O sea, cuando ves que el agua te está ahogando, ¿verdad? O las deudas, la necesidad te está golpeando, ¿verdad? Nunca dejes de confiar que de ahí te va a sacar Dios. Ya entonces, tengo 65 años, ya lo tengo probado. Claro, ya lo has visto me ha sacado de muchas. En mil y una. Sí. Entonces, número 1, nunca dejes de soñar. Nunca dejes de soñar. Número 2, nunca dejes de perseverar. Exacto. Y número 3, nunca dejes de confiar. Nunca dejes de confiar en Dios. Muy bien. Es posible. Todo es posible, hermano. Es posible. Es posible, habiendo salido del lugar más remoto, más pequeño, más desconocido de una nación. Sí, de un pueblo donde todos nos conocemos. Tan chiquito. Todos nos conocemos. Exacto, de 4 calles. Sí. Y que de pronto Dios te lleve a las naciones. Sí, hermano. A las naciones. Y sí, definitivamente Dios me ha ayudado a cumplir los sueños. Conozco más de la mitad de Europa. Lo que yo veía solo en las enciclopedias de la escuela de mi pueblo. He estado en cada uno de esos lugares icónicos que yo solo veía en enciclopedias. Claro. Me invitan a dar conferencias de familia en Estados Unidos y hay años que viajamos 14, 16, 18 veces en el año a dar las conferencias. Algunos años más, unos años menos, algunos años nada, como en la pandemia, ¿verdad? Y yo digo, Dios mío, ahí están los avioncitos que yo veía. Ahí están los avioncitos. Con mis hijos, que, como sabes, están dedicados a la industria del entretenimiento. Exacto. He conocido estrellas que si digo sus nombres, cualquiera reconocería esos nombres. Y yo digo, ¿yo qué hago aquí con esta gente? Que ellos vienen a saludarme. O sea, yo no voy. Me dicen, oh, usted es el papá de los chicos Hulk. Y me abrazan. Y yo digo, ¿cómo en lugar de que yo esté yendo, ellos vienen a abrazarme? Y me dicen, sus hijos muy talentosos y no sé qué. Un niño de un pueblo, hermano. Claro. O sea, sí es posible que una Esther se convierta en reina. Exacto. Que un Mardoqueo se convierta en el segundo del rey. Definitivamente. Así pues es. No soy un rey, pero para la gloria y honra del Señor me ha hecho sentar con príncipes en los últimos años. La historia continúa. La historia de fe continúa. Dios sigue haciendo milagros y Dios quiere seguir encontrando hombres de fe. Como dice las Escrituras, los ojos del Señor siguen buscando corazones conforme a su corazón. Definitivamente. ¿No? Para poder derramar de su poder en ellos. Y lo ha hecho antes y lo sigue haciendo hoy. No dejes de creer. No dejen de creer, no dejen de soñar, no dejen de perseverar y no dejen de confiar. Sí, Guillermo. Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sé que tu testimonio, tu historia va a ser de mucho ánimo para cada uno de los que nos va a ver en esta conversación. Es mi privilegio, Guillermo. Gracias por honrarme de esta manera. No lo merezco. No. Definitivamente. Una alegría el poder estar juntos y poder compartir nuestras historias. Gracias, Guillermo. Muy bien, queridos amigos, esto ha sido Conversaciones y así
Así vamos a ir concluyendo. No deje de soñar, no deje de perseverar y no deje de confiar que Dios está listo para obrar milagros a través de tu vida y a tu favor. Que Dios les bendiga. Será hasta la próxima en Conversaciones.